Aleluya, gloria sea a Dios. Bien, estamos bendecidos, hermanos, y en victoria. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Ese es el alimento espiritual del cristiano. Es importante tener a la palabra de Dios como nuestra delicia. Nos conviene, es de suma importancia eso. Vamos a estudiar hoy en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 y Efesios capítulo 4, versículo 23 al 24. Allí vamos a estudiar en esta mañana y vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Romanos primero. Y dice: no os conforméis a este siglo, al sistema de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tenemos el primer texto, vamos al segundo, Efesios 4, 23 al 24. Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué maravilloso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí lo tenemos. Entonces, dos pasajes bíblicos que dicen lo mismo, del mismo apóstol, aunque son para diferentes iglesias. Una para la iglesia de Roma, para los romanos, y otra para la iglesia de Éfeso, o para los efesios. Entonces vamos a estudiar eso allí. Es de suma importancia. Ya el Señor ya está evangelizando el mundo entero, ya con eso evangelizó el mundo entero, con lo que sucedió con el nacimiento de ese niño. Y Gigi Ávila dijo en su apogeo que Dios había enviado ángeles a predicar el evangelio también, que él tuvo esa experiencia. Entonces es necesario y de suma importancia aprender esto, porque ya no hay tiempo ya. Con todo tenemos que darle. El madurito se va, el verde se queda. Ajá. El reino de Dios tiene sus leyes y son perfectas, ni más ni menos. El que cree que será justificado hablando y diciendo cosas que no están conforme a esa voluntad o a esas leyes, está equivocado. Estamos a punto de volar de esta tierra. Bien, vamos a estudiar esto, cómo renovar la mente. Vemos de que en los dos versículos el apóstol Pablo dice que tenemos que renovar la mente. En el primero dice: no se conformen a este siglo, al sistema de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de la mente. Y el segundo dice lo mismo. Dice: y renovaos otra vez en el espíritu de vuestra mente. Es importante que suceda eso, porque dice que para que haya una transformación, le dice Pablo a los romanos, hay que renovarse la mente. Y para que se vista uno del nuevo hombre, hay que renovarse la mente. Dice el versículo 23 y 24 de Efesios 4, que para vestirse del nuevo hombre hay que renovar la mente. Y Pablo dice que para transformarse hay que renovar la mente. Claro, cuando hay una transformación, se viste uno del nuevo hombre, por medio de la renovación de la mente. ¿Ok? Bien, vamos a poner una introducción en esta enseñanza, para que vaya de una forma bien trazada y con un buen entendimiento. ¿Ok?
ya que estamos hablando de renovación de mente y de transformación. Ok. Recuerde que nosotros fuimos creados en 3 dimensiones, ¿verdad? Fuimos creados en 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Pero por la caída de Adán, el espíritu y el alma quedó confinado dentro del cuerpo. ¿Ves? Entonces ahora somos un espíritu que tiene un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Así que lo importante de esto es de que somos seres con 3 dimensiones. También se le dice tripartito o tricótomo. Seres con 3 dimensiones. Entonces, tiene que recordar eso primero antes de entrar en el cuerpo de la enseñanza, de que fuimos creados en 3 dimensiones. Y como fuimos creados en 3 dimensiones, también fuimos creados con 3 niveles de mentalidad, porque fuimos creados en 3 dimensiones. Fuimos creados con 3 niveles de mentalidad. Una mente que posee el espíritu, una mente que posee el alma y una mente que posee el cerebro, que es a través de los 5 sentidos. Entonces, recuerde que en la mente que posee el espíritu, allí va el conocimiento de la palabra de Dios. Todo el conocimiento de la palabra de Dios va en la mente que posee el espíritu. Ahora, en la mente que posee el alma, ahí están los pensamientos que traemos del mundo, los que Satanás introdujo en nuestra mente. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y nacimos de nuevo, nuestro espíritu nació de nuevo, pero nuestra alma quedó igual. Nuestra alma no se salvó, solamente nuestro espíritu. Para luego Dios transformarla o renovarla por su palabra. Entonces, en la mente que posee el espíritu, allí va el conocimiento de la palabra de Dios, que es un conocimiento espiritual. De manera que si un conocimiento espiritual tiene que ir a una mente espiritual. La mente que posee el espíritu, una mente espiritual. Y la mente que posee el alma, el conocimiento que ella tiene es el conocimiento que traemos del mundo. Entonces, ese conocimiento tiene que ser renovado, es decir, quitado de allí y colocar un nuevo pensamiento para que pueda haber una transformación en nuestras vidas. Eso tiene que hacer. Ahora, la mente que no está renovada, lo digo de esta manera ahora, es la mente del alma. Por esa razón que le acabo de decir ahorita. Ella necesita ser renovada. Por esa razón. No está renovada. Recuerde que la mente es el asiento donde va el conocimiento. El asiento de la conciencia. Conciencia es conocimiento. Este recipiente o el lugar donde va el conocimiento que uno obtiene. Y el espíritu tiene una mente, el alma otra y el cuerpo otra. Entonces, la palabra de Dios va a la mente que posee el espíritu, para luego procesar la mente del alma y la mente que está en el cuerpo. De esa manera lo hace Dios. Ahora, el espíritu del hombre renacido no se renueva, no, sino que se desarrolla. Mientras más palabra tenga el espíritu, más desarrollo tiene nuestro espíritu y la vida eterna que está allí. En él nada hay que renovar, no. Solamente dejar entrar la palabra para que él se vaya desarrollando. No hay nada que renovar en él. Todo allí es original, completo, todo es bueno. De manera que nosotros como ser espiritual, como hombre, recuerde que se engloba el hombre y la mujer con la palabra hombre en la Biblia. De manera que el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Y si es un espíritu, y ese espíritu al nacer de nuevo se convierte en una nueva creación, de manera que allí todo es original. Entonces, nosotros somos personas originales, somos seres originales, no falsos, originales, completos.
todo es bueno allí en el espíritu. Si usted debe renovar un documento es porque se venció, ¿verdad? Y por eso no sirve cuando se vence un documento. Pero la nueva creación en el espíritu no es así. Allí todo es perfecto y estable. Y es bueno, siempre está nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es hoy. Viene el día de mañana. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva. Y pasado mañana vuelve a decir, si estás en Cristo, eres nuevo. Y así sucesivamente, cada día, mientras estemos en Cristo, somos nuevos, no nos vencemos. Gloria sea a Dios. ¿Qué les parece? No nos vencemos, no hay vencimiento para nosotros. Esa es la verdad. No hay vencimiento para nosotros. Entonces, vemos el asunto, las tres dimensiones de las tres mentes, para que podamos entender esto, cómo renovar la mente. Eso es lo que tenemos que entender, cómo se renueva la mente y qué es lo que conlleva a renovar esa mente. Ya sabemos, tenemos una mente espiritual, que es la mente que posee el espíritu, y una mente que posee el alma, que es una mente humana, almática. Tenemos dos, la mente espiritual y la mente que posee el alma, que es una mente humana, almática, natural, donde están los pensamientos del sistema de este mundo. Por eso es que Pablo dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, a este sistema. No se conforme con los pensamientos que hay de este sistema en la mente del alma, porque no está en la mente del espíritu. Entonces tenemos la mente espiritual y la mente humana o almática. ¿Y cuál es la que tiene que ser renovada? La mente del alma, que es la mente humana, natural o almática. Entonces, vamos a ver cómo se produce la renovación. Pongan cuidado. Vamos otra vez a los pasajes bíblicos. Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que hay que transformarse por medio de la renovación de la mente. Y Pablo a los Efesios le dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está la renovación. Renovaos. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que hay que renovar la mente del espíritu, no. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, de la mente del alma. Hay que renovar la mente del alma con la renovación que tiene el espíritu. Eso es lo que quiere decir eso. Renovaos en el espíritu. ¿Ve? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que la mente del alma tiene que renovarse en la mente que tiene el espíritu. Eso es lo que quiere decir. Pero muchas personas leen esto y dicen, ay, el espíritu tiene que renovarse. No, el espíritu no tiene que renovarse. Ese es perfecto. Entonces, vemos esto allí. La mente espiritual es la mente que posee el espíritu. La nueva creación, y la mente que posee el alma es la mente humana, natural o almática. Ella es la que tiene que ser renovada. Entonces, ¿qué es renovación? Se lo voy a poner de diferentes formas para que usted vea esto. ¿Qué es renovación? Renovación o renovarse para vestirse del nuevo hombre, ¿verdad? O para ser transformado. Escúcheme, renovación es transferir los pensamientos que están aquí, los pensamientos de la mente espiritual a la mente del alma. Eso es renovación. ¿Ustedes sabían eso? Lo repito, renovación es transferir los pensamientos de la mente espiritual a la mente del alma. Eso es renovación.
Porque al transferir los pensamientos de la mente espiritual a la mente del alma, el alma se renueva. Porque a entrar los pensamientos de la mente espiritual a la mente del alma, va a desplazar en esa área los pensamientos almáticos, humanos, naturales que tienen ahí. Los desplaza y entra el pensamiento espiritual. Cuando se produce eso, entonces se realiza la renovación. Se renueva eso. Es de esa manera se produce la renovación y eso es lo que es una renovación. Tener un nuevo pensamiento del que antes tenía. Y cuando eso sucede, entonces se produce una transformación en esa área. Se viste del nuevo hombre en esa área y ya en esa área no será igual como antes, sino ahora será una nueva área, un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida. Lo repito, renovación es transferir los pensamientos que están en la mente espiritual a la mente del alma. Eso es renovación. Para que cuando entren los pensamientos de la mente espiritual a la mente del alma, haya una transformación. Colosenses 3:16 nos dice esto. Este pasaje es muy leído. Es como Juan 3:16. Vamos a leer. Sabemos que nosotros no lo sabemos. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Ves? Entonces, nos manda que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Ahora, ¿para dónde va la palabra de Cristo o la palabra de Dios? ¿Para qué mente? Para la mente que posee el Espíritu. Entonces, en la mente que posee el Espíritu tiene que haber abundancia de palabra de Dios, que abunde. ¿Para qué? Para que se transfiera de allí a la mente del alma. Y la mente del alma sea renovada y luego uno sea transformado. Si no hay palabra de Dios en el Espíritu, no hay renovación, no hay transferencia del Espíritu al alma. Porque ¿qué va a haber? ¿Qué va a transferirse? Nada. ¿Aló? No se puede transferir si no hay palabra de Dios en el Espíritu. Ahora, las personas, como más que todas las religiosas, bueno, gloria a Dios, Cristo viene en Maranata, la Biblia dice esto y esto y esto y lo otro. Escúcheme bien. Hay personas que escuchan pero no oyen. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, de otra forma, no todos los que oyen la palabra de Dios revelada la tienen en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no todos los que oyen la palabra de Dios revelada la oyen en el Espíritu. Recuerda que hay 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Y el propósito de todo esto es renovar la mente del alma. Entonces, cuando la persona oye la palabra de Dios y no recibe la palabra en el Espíritu, entonces la que domina es la mente del alma. De manera que, aunque haya escuchado la revelación de la palabra de Dios, con el alma no se renueva el alma directamente, no. Supongamos que ahí está un hermano en el Espíritu y oye la palabra de Dios, la palabra de Dios entra en el espíritu de esa persona. Supongamos que allí está un hermano que está en el alma. Él está escuchando la palabra de Dios revelada y le entra por el oído, pero no le entra en el espíritu, le entra en el alma. Ahora, aunque le entre en el alma no puede ser renovada directamente. No. Se convierte en acuerdo mental. Para que el alma se renueve, tiene que pasar primero la palabra para el espíritu y luego del espíritu transferirla al alma. Pero directamente la revelación de la palabra de Dios al alma no le produce nada, solamente un acuerdo mental y se pone más religiosa por esa cosa. Entonces, no todos los que oyen escuchan, no.
No todos los que escuchan la palabra de Dios revelada la tienen en el Espíritu. Y ese es el problema. Y ese es el problema también que aqueja a los cristianos. Porque muchos agarran la palabra y dicen, Señor, tu palabra dice esto, esto y lo otro. Y no le produce nada. Entonces llega, pastor, ¿qué le pasa, hermano? Pastor, yo usé la palabra y la palabra y la palabra, pero no hubo ningún efecto. ¿Qué pasará? Ya uno sabe qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque uno estudió la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que tiene esa palabra como acuerdo mental. ¿Por qué? Porque la escuchó estando en su sistema humano, natural o almático. Le entró en el alma la revelación, pero no la puede procesar directamente. Entonces aplicó ese acuerdo mental y no le produce. Para producir la palabra de Dios, tiene que entrar primero en el Espíritu y con el Espíritu Santo transfiera los pensamientos espirituales al alma, el alma se renueva, entonces hay una transformación y cuando se produce la transformación, aplica esa palabra al exterior y el diablo tiene que huir. Pero de lo contrario no. Eso es lo que está sucediendo en el mundo cristiano. El que tiene oído para oír, oiga. Jesús decía que Él había venido para los que veían, no vean y no entendieran. Y para que los que no veían, vieran. Eso es raro, ¿verdad? Estas cosas así raras. Pero lo veo humanamente raro, pero no tiene su... Entonces, así el asunto. Jesús estaba hablando acerca de la gente natural que no captaba nada. Pero aquellos que captaban iban a ver y a entender. Entonces, este es el asunto. El cristianismo no es así como uno quiere, como los pensamientos uno quiere que sea. No, Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Para que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos, entonces tenemos que dejarlo entrar en el Espíritu. Pero tenemos que hacer todo lo posible y hacer el esfuerzo para que la palabra revelada entre en el Espíritu y no entre en el alma. Santiago lo dice como es. Toda la persona que trae malicia a las iglesias en su mente o ha tenido alguna cosa de malicia en contra de otro, que es lo que dice Santiago, eso es lo que quiere decir Santiago, cuando escuche la palabra de Dios no la va a escuchar en el Espíritu. Santiago dice que hay que escuchar la palabra con mansedumbre, sin malicia. Entonces, cuando hay una malicia en la mente de la persona, no puede entrar la palabra allí. Entonces, bloquea el espíritu y abre el alma. Y allí es donde se deposita la palabra de Dios revelada en el alma, que no le va a producir nada, absolutamente nada. Entonces, si nosotros sabemos eso, nos conviene, es de suma importancia. Es de suma importancia. ¿Cuántos cristianos no aplican la palabra de Dios y no le produce? Es por eso, porque no está en el espíritu, sino que la escucharon en el alma y le produjo un acuerdo mental. Y el acuerdo mental es presunción, que creen, pero no es así. No es así. Y allí vienen los problemas al cristiano. Entonces, esto es de suma importancia. Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible de que la palabra de Dios entre en el espíritu y que more en abundancia para transferirla del espíritu al alma y el alma sea renovada para que haya una transformación. Porque mientras el alma no se renueva, no se puede transformar, porque la transformación viene por la renovación. Si no hay una renovación, no puede haber una transformación. Y si no hay una transformación, no hay una vida espiritual. No hay un efecto de la palabra que se bota por la boca, porque sale desde el alma. En el alma, cuando entra directamente, no procesa nada. Eso es lo que tiene que saber todo cristiano. Entonces, como no se renueva el alma, la persona va a ser así como tiene los pensamientos. Eso lo dice Proverbios 23:7, lo dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él.
¿Qué dice Pablo? Vamos a ver lo que dice Pablo aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice, con Cristo estéis juntamente crucificados. Ese es el pasaje que no lo sabemos también todos. Ok. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Ves? Y ya no vivo yo. ¿Qué sucede allí? Hay una transformación. Está indicando Pablo que hay una transformación, que ya no vive él. Si él no vive en su cuerpo mortal, entonces hubo una transformación. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Ves? Hubo una transformación. ¿Por qué? Porque hubo una renovación en la mente del alma. ¿Y por qué hubo una renovación en la mente del alma? Porque Pablo dejó entrar la palabra de Dios en su espíritu y el Espíritu Santo con nuestro espíritu la transfirió al alma y se produjo la renovación en Pablo. Ya no vivía en esa área él, sino que vivía Cristo, porque Cristo es la palabra. Entonces, cada vez que uno se renueva por la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el mismo Cristo, el mismo Jesús, porque Juan lo dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este verbo se hizo carne. Entonces, cada renovación que nosotros tengamos por la palabra de Dios, y recuerde que el verbo de Dios es Jesucristo, va a vivir, es Cristo en esa área, no nosotros. ¿Por qué? Porque hay una transformación por la renovación, y la transformación que se va a dar es la vida de Cristo. Ajá. Ya le tenemos aquí un concepto. Transformación indica adquirir una nueva forma de vida y ocurre por la renovación de la mente. Y es lo que está diciendo Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La transformación indica eso, adquirir una nueva forma de vida. Entonces Pablo adquirió una nueva forma de vida que fue la de Cristo por causa de renovar su mente con la palabra de Dios. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Renovación y transformación. Habla allí el pasaje ese. Entonces, cuando se produce la renovación, se produce eso, la transformación. Pero mientras no se produce la renovación, no se produce la transformación. Los pensamientos que tiene están allí en su alma, más va a tener pensamientos como acuerdo mental de la palabra de Dios que entró directamente en el alma. Y así será esa persona, ese cristiano, como lo dice el proverbio, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ver la importancia que tiene de renovar la mente es de suma importancia, hermano, pero de suma importancia. Ok, entonces estamos allí. Entonces, para transferir los pensamientos de la mente espiritual a la mente del alma, escúcheme bien, que eso significa renovación, podemos decir de dos formas. Para transferir los pensamientos de la mente espiritual a la mente del alma, o para renovar la mente del alma, se consigue meditando y aplicando la palabra de Dios. Esa es la clave. Lo repito, para transferir los pensamientos de la mente espiritual a la mente del alma, se consigue meditando y aplicando la palabra de Dios. De esa manera es que el Espíritu Santo con nuestro espíritu transfiere la palabra de Dios revelada al alma para que el alma sea renovada. Meditando. ¿Meditando qué? La palabra de Dios que está en el espíritu. Cuando el Espíritu Santo y nuestro espíritu ve de que nosotros desde el alma y el cuerpo comenzamos a meditar la palabra de Dios que está allí, entonces viene, acomoda el Espíritu Santo eso y lo transfiere al alma y lo clarifica al alma, lo clarifica. ¿Qué es clarificar? Esto. Ahora sí entiendo lo que dice la palabra de Dios, lo clarifica y es renovada la mente. Y como es renovada la mente allí, entonces se transforma en esa área. Ya no será igual que antes. No será igual que antes. Entonces, lo repito, para transferir los pensamientos de la mente espiritual a la mente del alma, se consigue meditando y aplicando la palabra de Dios.
De esa manera es que se transfiere esos pensamientos espirituales y de esa manera es que se renueva, porque la transferencia de los pensamientos espirituales a la mente del alma es renovación. Se renueva de esa manera, meditando la palabra de Dios y aplicándola. De esa manera. Josué 1:8, para ver cómo tenemos que funcionar para poder transferir los pensamientos espirituales a la mente del alma, que es la renovación. Vamos a ver qué es lo que dice Dios a Josué. 1:8. Dice, nunca te apartará de tu boca este libro de la ley. Vive Cristo. Lo primero, nunca. Diga conmigo, nunca. Ahí no, paca, nos da el palazo Dios. Nunca, es Dios. Nunca. ¿Está viendo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Primero, coma, está indicando que viene otra cosa, sino que de día y de noche meditarás en él. Primero, nunca debe apartarse de tu boca, es decir, de la mente, la palabra de Dios. Segundo, tienes que meditarla día y noche. Nunca, día y noche. Nunca se aparte. Después, día y noche. Es decir, que hoy tiene que meditarla día y noche. Mañana, día y noche. Pasado mañana, día y noche. Y así sucesivamente, día y noche. Para que los pensamientos de la mente espiritual pasen a los pensamientos del alma. Y eso es renovación, se renueva. Hay una transformación en nuestro cuerpo. Día y noche. Nunca se debe apartar eso. Nunca. Ay, hermano, es que yo estudio, yo no puedo dejar de estudiar. No, hermano, es que yo trabajo y no puedo dejar de trabajar, no me da tiempo. Eso, hermano, para mí no es eso. Entonces, ¿qué para ti no es el cielo? Entonces, aló. No, es que yo no puedo dejar de estudiar, hermano. Y si te mueres hasta que dejas de estudiar, aló, vive Cristo. ¿Cuánto sabe que si se muere se deja de estudiar? Y si se muere de esa condición, aló, Dios mío, ¿está viendo? No, yo no tengo tiempo para eso. No tienes tiempo. Bueno, miras lo que estás haciendo. Como le dice el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso, miras de dónde has caído, de la gracia. Entonces, de día y de noche, que nunca se aparte eso de nuestras vidas, que el libro de la ley, es decir, la palabra de Dios, y que nunca se aparte la meditación de día y de noche, de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está, prosperidad. Aló. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El salmista David. En esto es que usted y yo debemos persistir para poder renovar nuestra mente completa. Es decir, para poder transferir los pensamientos de la mente espiritual a la mente del alma. Antes debe primero escuchar y leer la palabra de Dios, para tener palabra de Dios en abundancia, para que se produzca eso. En eso es que nosotros debemos de persistir. ¿En qué? En que no sea parte de nuestra boca la palabra de Dios y en que no debemos dejar, en que tenemos que estar meditando de día y de noche. Y dice aquí el salmista, todo el día es ella mi meditación, todo el día. Y dice un cristiano por allá, tampoco así. Bueno, el asunto es que esto está envuelto en la salvación, mijo. Si tú no la quieres, ya tú. Pero esa es la realidad. El asunto es que la iglesia de Cristo fue mal formada. Que cuando ya se convertía a Cristo, ya está. Ya eso era todo y ya está. Gloria a Dios, Cristo viene, Maranata. Esa era la expresión de
Cristo viene por nosotros. No, si no te renueva la mente para que haya una transformación, es decir, una santificación, porque la transformación es la santificación. Una santificación, no puedes irte al cielo, porque la Biblia dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad se produce por medio de la renovación de la mente. ¿Aló? Así es. Pero aquí tengo unos pasajes bíblicos que lo leo más rápido que buscándolo allá. Salmo 119, 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Ahora, ya sabemos que es renovación, que es transferir los pensamientos de la mente espiritual a la mente del alma, para que haya un desplazamiento de los pensamientos que están allí y se coloquen los pensamientos de la mente espiritual, ¿verdad? Que eso es renovación. Y sabemos de qué manera se produce esa transferencia de pensamientos espirituales que están en la mente del espíritu a la mente del alma, que es por la meditación. ¿Ok? Ya lo sabemos. Ahora tenemos que saber qué es meditación, que es el último proceso de eso. Claro. Ahorita le digo exactamente cuál es el concepto en dos partes. La meditación en la palabra es uno de los actos más importantes para poder enriquecer y mejorar la calidad de nuestra vida con Dios, la sociedad y la familia. Por la meditación en la palabra podemos producir la renovación de pensamiento. Contrario de esto, ver desde su punto de vista la palabra y no desde el punto de vista de Dios. Se convierten a los amigos de Job, porque ellos veían lo de Dios según su punto de vista y no según el punto de vista de Dios. Nosotros conocemos por revelación y entendemos por revelación, pero hay cristianos que agarran su punto de vista y no es así. Entonces usted tiene que dejar de meditar en los problemas, porque si medita en los problemas se le agrandan más en su alma, porque eso es lo que se va a producir en el alma. Se agrandan más, pues recuerde que es en la mente y la batalla está allí, en la mente. Se agrandan más en el alma. Sepa que los problemas están a nivel de los sentidos. No permita que su meditación esté cargada de pensamientos humanos, porque no hay ninguna clase de renovación. Su meditación tiene que ser pura. Tomar la palabra de Dios que has escuchado y meditarla. Pero si le agrega situaciones o pensamientos humanos, no se produce la renovación, sino que se engranda eso en el alma. Así es. Entonces, no permita que su meditación esté cargada de los pensamientos humanos. Eso no lo llevará a nada espiritual. Usted siempre debe pensar en esto. Lo repito, usted siempre debe pensar en esto. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y punto. Ajá. Pero se reúne. Y bueno, y comienza a hablar y enseguida agarran. ¿Y qué decir de lo que dijo el pastor ahí? Ya está, comenzó ya. Y aquí el hermano, dijo esto, no nos está diciendo que pensemos en eso. Nos está diciendo que pensemos en esto. Filipenses 4:8. Pensemos en gente que tenga virtud alguna, algo digno de alabanza. En eso hay que pensar. Meditación no es leer la Biblia y estudiarla, no. El estudio nos pone conscientes de información y conocimiento sin procesar. Porque si estamos en el Espíritu, el estudio, la lectura, nos hace conscientes de informaciones y de conocimiento en el Espíritu sin procesar. Porque hay que procesarla para el alma, hay que transferirla para el alma para que se procese. El leer, oír, estudiar, le da a la mente información y conocimiento que necesita para meditar. Lo repito, el leer, oír y estudiar le da a la mente del espíritu información y conocimiento que necesita
para meditarla después. Y después que la medite, entonces pasarla para allá por medio de la meditación, para la mente del alma. Ok, meditar tampoco es memorizar, no. Memorizar es conocimiento sensorial. También es recordar las secuencias del orden de las palabras que conocemos. Memorizar no es entender, no. Entender es conocer por el Espíritu la verdad de Dios. Cuando meditamos, le sacamos conocimiento o sustancia espiritual a la palabra para luego aplicarla a nuestra vida y renovar el alma. Aquí vienen los conceptos de meditación. Meditar indica examinar profundamente sobre un significado o resultado espiritual de la palabra de Dios. Dar vueltas en la mente a un pensamiento una y otra vez con el propósito de conseguir la realidad. Eso es meditación. En otras palabras más fácil, meditación es que usted agarre esta enseñanza que la tiene allí en el espíritu y la agarre, la medite. Renovación es pasar, usted sin hablarla, aquí en la mente. Renovación es pasar los pensamientos espirituales que están en la mente del espíritu a la mente del alma, para que desplace los pensamientos que están ahí, se produzca la renovación y así una transformación. Entonces usted la puede mirar de otro ángulo y así va, y entonces cuando eso está en proceso de meditación, entonces viene el Espíritu Santo con nuestro espíritu, pasa esa palabra al alma y la renueva. Meditar es, más sencillamente, por ejemplo, cuando yo leí por primera vez que Jesús le dijo a Pedro que fuera al mar y echara un anzuelo y el primer pez que sacara, que le abriera la boca y iba a conseguir un estatero, yo leí eso y me llamó tanto la atención hace años. Y yo decía, Dios mío, mira cómo es la meditación. En la mente, Dios mío, ¿qué sucedió allí? ¿Será que un pescador se le cayó una moneda y el pez vino creyendo que es una comida, se lo tragó? ¿O algún pescador tiró una moneda, el pez tenía la boca abierta y le cayó? No es un pensamiento, estoy examinando la escritura que estaba en el espíritu. ¿Será que, bendito, cómo sería eso? ¿Será que alguien en la orilla, alguien lo sacó, le metió la moneda y después lo soltó? Y así examinaba yo desde diferentes ángulos. Y ya de tanto cansar y días meditando lo mismo y después otro día poniendo otro punto de vista, mirando, hasta que oí la voz interna, clarita, y me dijo, fue la fe de Jesús que lo hizo aparecer. Eso se llama renovación. Por la meditación pasó el Espíritu Santo, la voz, es decir, los pensamientos son palabras, para que sepan, los pensamientos son palabras antes de entrar en la mente y después que entra en la mente se convierte en palabras a salir también. Pasó esto al alma, o una lectura que está en el espíritu y llevarla por los diferentes ángulos, examinándola. Meditación es examinar, no pensar, sino examinar y examinar por un ángulo y otro. ¿Cuál es la diferencia de pensamiento y meditación? Que el pensamiento es uno solo. Por ejemplo, los que se enamoran piensan nada más en la novia, piensan nada más en ella. Y ese pensamiento, lo que se dedica solamente a pensar una cosa, sea un problema, sea lo que sea, es una cosa. Este problema hecho, produjo esto y lo otro, chico. Y o si no piensa en una persona, es un pensamiento. Tener un pensamiento es fijar algo en la mente y solamente en un solo punto de vista, fijar y pensar solamente en esa persona o en ese algo o lo que está sucediendo en eso. Ahora, meditación toma una cosa o a alguien y lo analiza por diferentes puntos. Por acá, pero ¿cómo será ella, esta muchacha? ¿Será así? Ella habla de esta manera, pero actúa de esta. También se le ve en su corazoncito esto. Y
se comportó de esta manera, ¿ves? Está analizando de diferentes puntos de vista. Y el pensamiento solamente es un solo rumbo. Pensar, pensar, pensar en la persona, pensar, pensar, pensar en lo que está sucediendo, el problema que está sucediendo. ¿Ves la diferencia entre pensar y meditar? Meditar es analizar en diferentes puntos de vista las cosas. Entonces, hay que analizar la palabra de Dios en diferentes puntos de vista por todos los medios que uno vea. Como yo le estaba diciendo, yo decía, bueno, ¿será que se tragó la moneda del pez? La agarró, que estaba comiendo y se la tragó, o el pescador lanzó una moneda y el pez tenía la boca abierta. Mire todo eso. Eso es analizar por diferentes puntos, hasta que vino la voz del Espíritu Santo y me dijo, fue la fe de Jesús que lo hizo aparecer. Entonces, transfirió ese pensamiento que estaba en mi espíritu, de esa escritura, al alma, y escuché, porque uno escucha en el alma. Cuando uno escucha algo internamente, recuerda la enseñanza que yo le di en la escuela, es que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu y nuestro espíritu le habla al alma. Y ellos dos envían esos pensamientos al alma para renovarlo. Eso es meditación. Muy diferente a lo que es un pensamiento. Entonces, meditar indica examinar profundamente sobre un significado o resultado espiritual de la palabra de Dios. Dar vueltas en la mente a un pensamiento una y otra vez con el propósito de conseguir la realidad. ¿Ves? Como dice yo con el pez y la moneda, conseguir la realidad, de tanto darle vuelta y buscar por diferentes puntos de vista. Entonces, meditar es mirar un pensamiento por todos los ángulos posibles en la mente, conseguir la imagen de lo que se está buscando en el pensamiento. Meditar es estar ensimismado en un pensamiento, sea bueno o malo, por diferentes puntos de vista. Eso es meditar. Y pensar solamente es un solo rumbo. Pensar en alguien, sin buscarle sus virtudes. O pensar un problema sin buscar las soluciones. Eso es pensar. Ahora, si un pensamiento, si hay un problema y comienza a meditarlo, bueno, si este problema vino así, vino lo otro, ¿y cómo se irá? Si se pone, ese problema vino así, pero la palabra de Dios dice esto, dice lo otro, puedo meterme por aquí, desde este punto de vista, de esto lo puedo, hasta que el Espíritu Santo dice, es de este, ¡pum! Eso es meditar. Pero solamente pensar en el problema, tenemos este problema, chicos, este muchacho, no, hombre, con este asunto ahora y este problema, no busca meditarlo, buscar examinarlo y examinarlo en diferentes ángulos para ver dónde está la solución, que es en la palabra de Dios. Entonces son muy diferentes meditación y pensar. ¿Entendieron lo que es meditación y pensar? Entonces meditar es estar ensimismado en un pensamiento, es estar fiel en un pensamiento y voltearlo por los diferentes puntos de vista, sea bueno o malo. Salmo 119, 23 y 24, más tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Es imposible andar, escúcheme bien, cargado todo el día, envuelto en este mundo sin meditar en un solo versículo de la Biblia. Hay personas que están cargadas y oyen y van y salen y entran en su casa y nada que ver, no meditan nada en las Escrituras. Tienen que hacerlo para limpiarse de toda esa inmundicia que agarró en el mundo ese día. Claro. Y conseguir alguna información de parte de Dios. Lo repito, es imposible andar cargado todo el día envuelto en este mundo sin meditar en un solo versículo bíblico y conseguir alguna información de parte de Dios. Mire lo que nos dice Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Está viendo? Ageo 1:7, en los caminos, en el andar diario. ¿Cómo anda uno en el andar diario? Salmo 143:5, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Meditando o meditación. Salmo 4:4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón,
estando en vuestra cama y callad. Cuando uno se va a acostar, es el momento exacto de la meditación, cuando uno está acostado. Es imposible que usted renueve sus pensamientos sin meditar en la palabra de Dios. Jamás se producirá. Como tampoco se puede meditar en la palabra sin tener nada de ella dentro de uno. Es imposible. Que yo he oído bastante. Como les dije ahorita, hay muchas personas que oyen pero no escuchan. ¿Qué significa eso? Que escuchan la palabra de Dios revelada, pero no estando en el espíritu, sino en el alma. Entonces va en el alma, aunque es revelada, no produce nada en el alma, sino acuerdo mental. Entonces hay que asegurarse de que, como tampoco se puede meditar en la palabra sin tener nada de ella dentro de uno. ¿Aló? ¿Cómo sé yo eso? Bueno, por la obra de la fe. ¿Por qué? Porque si hay una situación que se te presente y tú te levantas con la palabra de Dios y no se resuelve o no se va, es indicativo que no hay fe. Y si no hay fe es porque eso que citaste no está en el espíritu, sino en el alma como acuerdo mental. Así es que sabe uno. Así que esta es la verdad. Para poder ser transformado como Cristo, como dice Efesios 4 del 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios, más nadie, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La transformación es a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿ves? Ya no vivía Él, sino que Cristo vivía en Él. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Renovación y transformación. Pero si no está en el Espíritu, no se produce nada. Porque lo repito, para terminar, se puede escuchar todo lo que se quiera escuchar de la palabra de Dios. ¿Cuánto de eso entró en el Espíritu? Amén. Estamos bendecidos, estamos en victoria.